Lucas capítulo 6, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias ahí para terminar hoy, hermanos, de estudiar esta porción que hemos venido estudiando estos cultos. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. Dice la palabra de Dios: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos estudiando el paso 4, hermanos, basado en esta porción, en la metáfora del árbol y el fruto, para el paso 4, para mantenernos bajo el gobierno de Jesucristo. Este paso consiste, ahí está, ¿verdad?, en que debemos evaluar y atender el estado de nuestro corazón para mantenernos bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Y por la mañana estudiamos ya las primeras dos realidades en las que este paso, ¿verdad?, nos enseña primeramente que cuando nosotros entendemos la naturaleza de nuestro corazón, que nuestro corazón es como un tesoro, como un depósito en el cual guardamos cosas a nivel intelectual, emocional, a nivel moral y a nivel de la voluntad. Entonces, al entender lo que es nuestro corazón, entonces tenemos mayores posibilidades de poder atenderlo, de poder evaluar lo que hay ahí y entonces poder vivir bajo el gobierno de Cristo en la victoria que Él nos ha dado. Pero si ignoramos lo que es nuestro corazón, vivimos así, tal cual, ¿verdad? Vivimos, decían algunos, piedra bruta, ¿verdad? O sea, sin ningún tipo de trabajo. Una piedra bruta se saca así de una mina y después se trabaja, se limpia y todo, ¿verdad? Cuando usted ignora que su corazón es como un depósito, ¿verdad? Usted entonces pierde la posibilidad de vivir bajo la dirección de Cristo y va a estar así como esa piedra que mencioné, voy a estar así viviendo nada más como venga la vida, sin preguntarme qué es lo que está ocurriendo en mi vida y por qué estoy haciendo y viviendo como lo estoy haciendo. Esa es la primera realidad que estudiamos, que el corazón es como un depósito, hermanos, en el que metemos y del cual también sacaremos. Número 2, estudiamos esta mañana que también el corazón lo podemos evaluar y atender cuando entendemos la trascendencia de nuestro corazón, la trascendencia de lo que hay en nuestro interior, o sea, los efectos, las consecuencias de lo que hay dentro de nosotros, de nuestro estado interior. Y es ahí que aprendimos que el corazón define la clase de persona que soy y que lo que hay adentro siempre ha de salir tarde o temprano y va a trascender, va a afectar a los que están cerca de mí, va a afectar mi relación con Dios y que las circunstancias de la vida, las presiones van a terminar por orillarme a que eso que hay dentro de mí, que he venido atesorando, salga. Y que también, muy importante, con eso cerramos en la mañana, que la calidad de mi corazón va a determinar también la acción, la obra de la palabra en mí. Si no tengo un corazón bueno y recto, dócil y dispuesto como buena tierra para que la palabra yo la reciba, la retenga y la obedezca, entonces va a ser muy difícil que yo siga creciendo y que Jesucristo reine en mi vida y seguiré bajo el gobierno del pecado, de las emociones, de las circunstancias, de la carne. Y es ahí que hablamos de estos 3 estorbos, hermanos, que ya estudiamos en la parábola del sembrador, que es tan importante quitar la dureza, la superficialidad y las distracciones que esta vida nos presenta, hermanos. En tercer lugar, tercera realidad, podemos evaluar y atender el estado de nuestro corazón cuando identificamos de forma honesta nuestros frutos. Repito, hermano, y si está ahí en su casa, ¿verdad?, y puede leer esto ahí en la pantalla, esta tercera realidad, ¿qué dice, por favor? Podemos evaluar y atender el estado de nuestro corazón
cuando identificamos de forma honesta nuestros frutos. Y ahí tiene usted a una persona, ¿verdad?, que está cosechando, me parece que son manzanas, y tiene ahí su depósito, su contenedor, su tesoro, y está tomando el fruto, mirándolo, identificándolo, ¿verdad? Una persona que quiere, un creyente que quiere vivir bajo el gobierno de Cristo, necesita identificar de manera honesta sus frutos, de manera objetiva, con valor, con humildad. Este es un paso difícil a veces, pero importante, hermano. Si usted está con el deseo firme de crecer y de ser un creyente al que Dios dirija, necesita identificar sus frutos constantemente, de manera honesta. Así que preguntémonos, ¿qué son los frutos de una persona? ¿Qué son los frutos de una persona? Mira, los frutos de una persona, como dice Jesucristo, ¿verdad? El hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, y ya hablamos de la comparación con el árbol. Los frutos son aquellas cosas que produce la vida de una persona. Muy importante, hermanos, entender que los frutos no son las apreciaciones subjetivas que la persona tiene acerca de sí mismo, ni tampoco son las opiniones que las personas tienen sobre una persona, lo que se dice de ella. Los frutos son los hechos de una persona, las expresiones concretas, ciertas de alguien, no lo que parece ser, sino lo que realmente sucede en su vida y los efectos que hay en sus hechos, en sus palabras, en su conducta, en sus acciones. Esos son los frutos de una persona. Tenemos aquí algunos ejemplos de esos frutos que evidencian el estado del corazón. Mira, los frutos pueden ser aquellos deseos y anhelos que expresamos, ¿verdad? Cuando están en nuestro corazón, pues son ignorados, pero cuando los sacamos con nuestros labios y se los decimos a alguien, ese deseo y ese anhelo expresado ya está constituyendo ahí, ¿verdad? Ese fruto, ese producto de lo que estamos pensando, ya está saliendo a través de palabras. Además también, ejemplo de este tipo de cosas que evidencian, ¿verdad?, de estos frutos que evidencian el estado del corazón, son los planes que hacemos. Esos planes que proyectamos ya están siendo parte de lo que estamos produciendo de nuestro corazón. Pueden ser planes buenos, planes malos, ¿verdad?, pero son parte de los frutos de una persona que se pone a emprender y a planear. Otras cosas también otros frutos son las reacciones, las actitudes con las que tratamos a los demás, ¿verdad? La manera en la que tratamos a nuestra esposa e hijos, la manera en que reaccionamos con las personas a nuestro alrededor, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros maestros de la escuela, son parte de esos frutos. Además, el comportamiento o la forma de conducirnos que escogemos y que llevamos a cabo y que sabemos ya, ¿verdad?, cómo hacerle ante determinadas situaciones y esa es nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos. Eso ya es un fruto, hermanos. La manera de comportarse es un fruto. Las decisiones, gracias Armando, por ahí se me pasó, las decisiones y acciones que tomamos. Ya cuando evaluamos las cosas, ¿verdad?, y decimos, esto escojo, esto hago, entonces esas acciones, esas decisiones que también realizamos son parte de los frutos de la vida de una persona. Asimismo, hermanos, las palabras e inclusive los tonos y los modos con los que hacemos nuestras conversaciones, ¿verdad? Esos tonos, esos modales, esas palabras que usamos, ya son parte de lo que estamos fructificando. Es así que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, del fruto de labios que confiesa el nombre de Dios. Eso está en Hebreos 13, fruto de labios, ¿verdad? Ya es un producto de lo que está en el interior y sale a través de palabras. Es así también las acciones que realizamos, gracias. Luego están las palabras, los tonos y los modos. Y luego vienen la clase de ideas, ¿verdad? Esas ideas que estamos pensando de cualquier cosa y que salen de pronto, comentamos, ideas pueden ser buenas o malas, esas ideas también ya son parte de los frutos. Mira, se me ocurre que, ¿verdad?
Ya estamos ahí proyectando lo que está dentro del corazón, está saliendo de nosotros. Y por qué no decir también aquí, hermanos, inclusive las bromas, los chistes, ¿verdad? Que sacamos y que contamos, ya también esos chistes o bromas, el humor que tenemos, ¿verdad? Que puede ser de un sentido, de doble sentido, que puede ser con una intención, con otra intención, ¿verdad? Está evidenciando el estado interior del corazón de una persona. Estos son algunos de los frutos de las expresiones que ya se manifiestan de acuerdo al estado interior de nuestro corazón. Ahora, muy importante entender entonces, las expresiones de una persona o los frutos de una persona, ¿qué es lo que ponen en evidencia? Ponen en evidencia el estado interior. Ponen en evidencia aquello de lo que la persona se ha venido llenando, como hablábamos en la mañana. Ponen en evidencia aquello de lo cual ha venido llenando su tesoro, su corazón, lo que viene guardando en ese lugar, porque considera que esas cosas que viene guardando son muy valiosas, sagradas, importantes, dignas de atesorar, y entonces tiene su corazón lleno de esas cosas y salen las expresiones motivadas por ese contenido. Salen los anhelos, salen los planes, salen las reacciones, salen las decisiones, sale el comportamiento, salen las acciones, las palabras, los modos, las ideas, los chistes, en fin. Todo lo que expresa la persona está evidenciando el contenido del que se ha venido llenando. Pero también los frutos, hermanos, las expresiones nos permiten realmente conocer a una persona y conocernos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo nos ordenó no juzgar, no hacerla de jueces morales para calificar o descalificar a una persona o juzgar las intenciones por las cuales una persona hace lo que hace cuando nosotros no conocemos el corazón. Eso está claro, eso está en Mateo 7 y de eso hablamos la otra vez en el tema de cómo es que al ver nuestros errores, primero, ¿verdad? Vamos a evitar juzgar al otro y más bien vamos a ayudarlo porque primero estamos viendo nuestros errores. Pero aquí, hermanos, es muy importante recordar lo que el Señor Jesucristo dijo. Busquen en sus Biblias, por favor, Mateo 7:16, acerca de la utilidad que tienen los frutos en la vida. Mateo 7 dice el versículo 15, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire usted cómo aquí Jesucristo habla de ciertos falsos profetas que se pueden vestir y pueden aparentar cierta apariencia noble, pero por dentro son lobos. Y entonces ahí Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y lea conmigo, por favor, el 20. ¿Qué dice? Así que, por sus frutos, entonces, sin el ánimo de juzgar a nadie como un juez, porque solo Dios es juez, lo que produce y expresa la vida de una persona, hermanos, es un medio que Dios nos ha dado bastante confiable para conocer a esa persona y también para nosotros darnos a conocer y para conocernos a nosotros mismos. Yo puedo decir muchas cosas de mí mismo y puedo pensar muchas cosas de mí mismo, pero lo que sale de mi boca y lo que sale de mis acciones, mi conducta y mis decisiones realmente están expresando lo que hay en mi corazón. Es duro esta enseñanza, pastor, es duro, hermano. Es duro. Usted y yo podemos pensar que somos los mejores esposos del mundo y tener esa idea, o las mejores esposas, ¿verdad? Los mejores cristianos, o lo mejor que usted quiere en cualquier área y decir, yo no estoy tan mal porque yo cumplo con estas cosas y todo. Pero cuando hacemos un close-up, un zoom a nuestra vida, a nuestra conducta y vemos nuestras expresiones, a ver, ¿cuándo fue la última vez que usted, varón, le dijo a su esposa con su boca cuánto la ama y la valora, mirándola a los ojos? Esa es una expresión, ¿verdad?, que requiere sinceridad, valor, aprecio.
que requiere que la relación la estemos cuidando y manteniendo limpia de interferencias. Y entonces una esposa puede decir, no hace más de 5, 3, 7 días mi esposo mencionó cosas que valora de mí. Y entonces el varón podría entonces justamente decir, yo la amo y se lo he dicho. Pero si usted piensa que la ama y cree que la ama, ¿dónde están los frutos de ese amor? A eso vamos. Y no son solamente frutos de palabras, ¿verdad? Que a lo mejor los frutos de palabras, si son sinceros, son frutos muy certeros, ¿verdad? Pero tal vez son los más, los que más fácilmente se pueden simular. Pero, ¿cuál fue el último sacrificio personal que hizo usted por su esposa a favor de ella, de su salud, a favor de sus necesidades? Desde un acto sencillo, ¿verdad?, de hacer algo en la casa que no ha podido quedar bien para que ella esté mejor en sus actividades, hasta quizás un asunto mayor de atenderla de algo, ¿verdad?, que está sufriendo. El amor, hermanos, en el corazón da frutos. De eso estamos hablando. Joven, señorita, si una persona dice quererte mucho y amarte, te va a respetar, va a dar frutos de respeto, de dominio propio y de paciencia, no de egoísmo, ¿verdad? No va a querer saber y adelantarse y experimentar contigo todo antes de siquiera conocerse un poco más. Esos son frutos de amor verdadero y de respeto, porque muchos pueden decir amar, pero los frutos dan a conocer a una persona. Si quieres saber la clase de persona que eres, o quieres ver la clase de persona que es alguien más, dice el Señor, debes fijarte en los frutos, repito, no para juzgar, para conocer. Los frutos que produce su vida, el tipo de palabras y acciones que cada quien está produciendo. Por eso, hermanos, en vano son 1000 consejos de la palabra de Dios, 1000 predicaciones, si nuestro corazón está lleno de ideas y pensamientos que consideramos muy valiosos, dignos de ser atesorados, pero que en el fondo no sirven, no tienen buena calidad, no están alineados con la verdad de Dios. En vano oiremos la palabra cuando estamos llenos de pensamientos, ideas y planes que para nosotros aquí adentro son muy valiosos. Si en nuestro corazón hay malas cosas que causan dolor a nosotros y a otros y no las estamos enfrentando, de poco sirve que recibamos consejos, enseñanzas, instrucción sobre cómo crecer en la vida cristiana, si estamos alimentando nuestra mente y corazón con ideas falsas, permitiéndonos malos sentimientos, malos pensamientos. ¿Cómo podremos sacar cosas buenas hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia otras personas? ¿Cómo podremos ser buenas personas? ¿Cómo podremos producir buenas acciones? No se puede. Solo fingiremos por un tiempo hasta donde nos alcance, porque lo que Dios está esperando y lo que ha hecho a través de Cristo y su palabra es apuntando al corazón, apuntando a tu corazón y a mi corazón para que tú y yo no vivamos una vida de fingimiento, sino una vida verdadera en el Señor. Esa fue precisamente la exhortación que Cristo le hizo a los fariseos. Dice Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate la pregunta, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué está haciendo el Señor? Está confrontándoles con que si lo de adentro no está recibiendo el mantenimiento que requiere, las acciones no pueden ser de otra manera. Y si tú y yo esperamos tener una vida cristiana de cierto modo, una vida como Dios quiere, limpia, firme, fiel en los diferentes aspectos de nuestro ser y aprovechar las oportunidades que Dios nos da y cumplir su voluntad, hermanos, y despojarnos del pecado y madurar en nuestro corazón, si queremos ser los siervos que Dios ha planeado que seamos, no se puede si la calidad de nuestro corazón no está siendo atendida por el Señor.
¿Cómo podéis, dice, hablar lo bueno siendo malos? La edificación que tú y yo podemos con nuestra boca, dice Efesios, ¿verdad? 4:32, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, a fin de dar gracia a los oyentes para la necesaria edificación. Si tu palabra y la mía va a ser para construir y sanar a los tuyos, para cincelar a tus hijos y perfeccionarlos, va a ser porque en tu corazón primero está aquí dándose esa transformación, y tu corazón y el mío está admitiendo los razonamientos de Dios y los estás valorando y no estás olvidando sus verdades. De otro modo, ni siquiera querrás tal vez hablar lo bueno, y si lo intentas, ni te creerán. Y eso es lo que pasa en la vida de muchos que no están con la autoridad, están carentes de autoridad, porque no se han detenido primero a limpiar y atender su corazón, y entonces ahí andan queriendo enseñar, queriendo edificar, queriendo aconsejar, queriendo ayudar, queriendo tomar sanas decisiones, pero no pueden porque en su corazón no están recibiendo las atenciones del Señor. Esto es también lo que un padre le dijo a su hijo en Proverbios 19:27, que hemos estado mencionándolo en varios temas. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de mi sabiduría. Hemos enseñado varias cosas de ese versículo, pero hoy quiero enfatizar que un padre se preocupa porque su hijo deje de guardar en su corazón lo que no sirve, ¿verdad? Y esa es parte de la labor que el Padre Celestial hace con nosotros al decirnos: detente de estarte llenando de cosas que no te edifican, que no te benefician. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer con otros que amamos, ¿verdad? Animarlos a que dejen de llenarse de cosas que en su corazón van a guardar y que eso después les va a dar problemas en su vida y los va a definir, los va a afectar, los va a debilitar. Deberíamos anhelar, hermanos, que en tiempos de prueba como estos y en otras circunstancias que vengan, cuando las situaciones nos aprieten, lo que salga de nosotros al apretarnos las circunstancias sea lo bueno que hemos venido guardando, y salga de nuestra boca y en nuestra vida a través de esas presiones, salga fe, confianza, salga contentamiento, salga adaptación, salga santidad, salga el Evangelio, ¿verdad? Salga lo que hemos estado metiendo, salga compasión, comprensión, salga sabiduría, en lugar de todo lo contrario. Así que para evaluar y atender nuestro corazón es necesario preguntarnos dos cosas. Mira, aquí van a aparecer dos cosas ahí en la pantalla, dos preguntas muy importantes. Del lado izquierdo tiene ahí un corazón, ¿verdad? Y una pregunta que está en letras rojas que dice: ¿qué estoy guardando en mi corazón? Pues lo considero valioso para tenerlo ahí. ¿Qué cosas, verdad, estoy atesorando porque para mí son muy valiosas? ¿De qué cosas me estoy llenando, en otras palabras? ¿De qué conceptos, de qué ideas, de qué pensamientos? ¿Sabes por qué es esta pregunta? Pues porque eso determina la clase de persona que soy. Eso es lo que determina lo que va a salir de mi boca, lo que se va a manifestar en los hechos. Para algunas mujeres, ¿verdad?, ha sido muy valioso el rencor contra alguien. Lo consideran, ¿verdad?, de lo primordial. No voy a soltar esto que siento contra ti, contra aquellos, porque si lo suelto, como que me quedo sin nada. Y ahí están atesorando ese rencor como si fuera lo más valioso. ¿Y sabes qué sale de su boca cuando tienen que ayudar a otros? Pues no te dejes, ¿verdad? Cada quien le va según se defienda. Y sale eso de su boca. Y a veces aún de creyentes de muchos años en la fe, sale cada cosa de nuestra boca. Yo sé que es un tiempo difícil, hermanos, pero ¿cuáles son las cosas que salen de nuestra boca en esta temporada? Creo que debemos ser equilibrados y sin dejar de cuidarnos, cuidar nuestra salud, ser prudentes y tomar las medidas, porque también Dios nos ha dado un cuerpo, una vida que es frágil y que está en medio de una situación, de un mundo caído, donde hay peligros reales, enfermedades reales. Y por imprudencia también Dios puede permitir disciplina en la vida del creyente.
habiéndonos dado tantos recursos para valorar la vida y el cuerpo, no hacerlo, ¿verdad? No debemos ser así. Pero algo me dice, hermanos, que muy pronto no solo deberíamos de estar hablando de la salud, de la pandemia, de orar por eso, es necesario, no hay que dejar de hacerlo, sino que tendríamos que estar hablando también, ¿por qué no?, de otros asuntos, en nuestras pláticas cotidianas, en nuestros grupos de WhatsApp virtuales, en nuestras peticiones de oración. ¿Qué salía de la boca de los apóstoles cuando pedían por los hermanos de la iglesia? Te doy un ejemplo, mira, Colosenses 1, búscalo en tu Biblia. ¿Qué salía de la boca de ellos? Y eso que estaban ellos en tiempos de persecución, hermanos, ni siquiera era una pandemia controlada, ¿verdad? Socialmente ordenado el asunto, como gracias a Dios estamos en México, sino que en ese tiempo era una situación de aflicción, de persecución de los césares, ¿verdad? De pruebas económicas. ¿Y qué salía de la boca de los apóstoles? Me asombra, hermanos. No estoy criticando, no quiero que nadie deje de pedir oración por su salud, por sus enfermos. Hermanos, la vida es valiosa y Dios está esperando que pidamos. Hasta dice Santiago que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y haga oración. Pero si rastreáramos las peticiones de los siervos de Dios en activo, en el libro de los Hechos, en las cartas, quizá no encontraríamos una sola petición que tenga que ver con la protección de una enfermedad de ellos. Pedían cosas como estas, mire, 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabes qué te deseo, hermano? No solamente que no te enfermes, también te deseo mucho más que no te llame Dios a su presencia, aunque dice incluso la Biblia que eso sería mejor, ¿verdad? Mejor para cada uno de los creyentes. No mejor para mí respecto a ti. No lo digo por eso. Pero ¿sabes qué te deseo en esta pandemia, además de salud? Que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y que andes como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu relación con Él, fortalecido con todo poder en tu carácter, con gozo y gratitud. Eso te deseo, eso pido en oración por ti, por ustedes, por nosotros como iglesia, además de todo lo que ya sabemos. Pero a veces el corazón está tan lleno de esas otras noticias, de esas otras situaciones, que es lo que sale por la boca. Y la otra pregunta que aparece ahí en pantalla, hermanos, que nos tenemos que hacer para poder crecer en esto de atender el corazón es: ¿qué clase de frutos estoy dando en mi carácter, en mi matrimonio, en mi familia, en mis estudios, mi trabajo? ¿Qué clase de frutos? ¿Por qué hay que preguntarnos eso? Pues porque esos frutos provienen de lo que hay en nuestra mente y corazón. Lo que estamos haciendo y siendo en esos campos tan importantes no es más que la evidencia de lo que hemos venido guardando y lo que estamos atesorando en la mente, el corazón, el alma, la conciencia moral. Por eso es importante preguntarnos esto. Ahora, ¿cómo guardamos en el corazón lo que guardamos? ¿Cómo lo guardamos? Proverbios 4, por favor, donde tuvimos nuestra lectura, va a aparecer en pantalla, hermanos, tuvimos nuestra lectura, ¿verdad?, acerca del corazón, y esta porción es muy instructiva. Búsquela si lo requiere, ¿verdad?, si no, véala en la pantalla. Pero Proverbios 4, del 1 al 4 dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, ¿qué le decía este padre a su hijo, hermanos? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás.
¿Cómo guardamos las cosas en el corazón? Pues a través de lo que oímos, a través de las enseñanzas, de los razonamientos que escuchamos, de los comentarios, si son buenos como este padre, gracias a Dios, pero también de todo lo malo que por ahí escuchamos, de lo que venimos oyendo desde que somos niños, ahí, ¿verdad? Mucho de eso se está guardando en nuestro corazón. Dice el versículo 13 también: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Cómo guardamos? A través de los consejos, de las influencias, si son buenas, gracias a Dios, pero también de las malas, de ahí vamos guardando, vamos guardando. ¿Cómo más? Dice el versículo 20, ¿verdad? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y luego fíjate cómo empieza a hablar de las fuentes por las cuales entran al corazón, entran al tesoro, aquellos contenidos que después nos afectan y nos definen y definen nuestra expresión. Mira cómo dice el 24: aparta de ti la perversidad de la boca. Interesante. Lo que hablamos ya es una expresión de lo que metimos al corazón, pero al mismo tiempo lo que hablamos nos afecta. Cuando tú dices algo sin pensar, cuando yo ofendo a alguien por error, cuando yo le hablo con dureza a mi esposa si no me controlo, eso ya es una expresión del estado de mi corazón en cuanto a algún aspecto ahí de lo que estoy hablando, ya es, pero al mismo tiempo esas palabras que salieron de mi boca sin pensar y que lastimaron, meten a mi corazón aflicción. Por eso dice: aparta de ti la perversidad de la boca. Y luego dice: aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto, tus párpados se dirijan hacia lo que tienes delante. Lo que vemos también es puerta de entrada al corazón, lo que estamos viendo, lo que leemos, lo que dejamos que nos impresione y que nos llene, ¿verdad?, nuestra mirada. Y hoy estamos en una época, hermanos, donde es tan fácil mirar, verdaderamente está a la mano cualquier cosa que una persona quisiera mirar. Eso es tremendo. Dice un proverbio que el Seol y el Abadón, ¿verdad?, los lugares donde van los muertos, nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y ese avance tan útil del internet, hermanos, se vuelve tan peligroso para muchos. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para que nuestro corazón no esté siendo mal alimentado por lo que miramos. Y luego habla de las decisiones que tomamos, dice: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a derecha ni izquierda, aparta tu pie del mal. Las decisiones que tomas, las decisiones que tomo son también fuente de pensamientos múltiples que están alimentando el corazón. Y mucho de lo que viene, si vengo pensando en las últimas horas, es producto de las decisiones que tomé hace unos días. Fíjate cómo el Señor nos dice de qué manera guardar el corazón. Y quiero decir que si por mucho tiempo tú no has tenido esta instrucción o no la has tomado en cuenta, muy probablemente tu corazón se ha venido llenando de cosas que no están bien, que no son de buena calidad, y por eso es tan difícil que salga otra cosa de tu boca en tus decisiones, en tus relaciones. Nuestro corazón necesita entonces cambiar si hemos de convertirnos en buenos hombres, en buenas personas que den buenos frutos. Nuestro corazón necesita cambiar. Ese es el camino de Dios, esa es la vía que Jesucristo ha pensado para que tú puedas ser una persona benéfica, de buenas obras, de obras que agraden a Dios, ¿verdad? Si tu corazón y el mío deja de llenarse de malos sentimientos, deja de llenarse de pensamientos equivocados, deficientes, que no están alineados con la verdad de Jesucristo, si rechazamos eso y empezamos a llenarnos del contenido verdadero, de las cosas correctas, entonces y solo entonces podemos cambiar y empezar a transformarnos de ser malos árboles que dan malos frutos a ser buenos árboles que den buenos frutos.
Pero para eso necesitamos identificar, reconocer con valor y humildad la clase de frutos que nuestra vida está dando. Por eso estas preguntas, si las puedes poner nuevamente, Armando, el corazón y que está ahí, las dos preguntas. Por eso estas dos preguntas son tan importantes. ¿Qué estoy guardando en mi corazón y qué frutos estoy dando? Eso está íntimamente relacionado y habla de tu gran necesidad y la mía hoy. Usted tal vez tenga el pensamiento de que yo estas cosas solamente las acomodo, las pongo por ahí en mis notas y se las predico. Estas cosas, hermanos, yo tengo la encomienda de que me afecten primero a mí. Y por ética, ¿verdad? No les voy a decir, pero ahí está mi lista. Ahí está mi lista en mi libreta de los frutos que yo veo, buenos y otros muy deficientes, que no me gusta que estén así en mi vida, no me gusta, en áreas de mi vida. Si son buenos frutos los que identificas, dale gracias a Dios y mantente y sigue alimentándote de su palabra y déjate dirigir por la palabra para que esos frutos buenos pues abunden aún más, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 1? Mira, sobre esto, cuando ves que hay buenos frutos en tu vida, por ahí ya ves que hay algunas cosas, Filipenses 1, perdón, ya hay algunas cosas que has podido hacer, ¿verdad? Bien, y que están proveyendo, produciendo cosas buenas. Síguelo haciendo. Dice el 1:9 de Colosenses, y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué dice, hermanos? Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. Fíjate cómo en lo bueno que ves de tu vida, en los frutos buenos ahí en tu carácter, tu matrimonio, Dios lo aprueba y dice, abunda más y más en eso. Pero si identificamos malos frutos, entonces es importante tomarlo con el equilibrio de Dios. Es incómodo darse cuenta que, por ejemplo, uno es dado a la crítica. No es fácil. No es fácil reconocer que uno es fácilmente dado al orgullo, a sentirse más, ¿verdad? O a la indiferencia, a la dureza. No es fácil identificar la indisciplina, el llegar siempre tarde a las cosas, el no levantarse a tiempo. Es difícil, reconocer la desorganización y otros tantos frutos que ahí están malos, de mala calidad. Es difícil ver a nuestros hijos, ya jóvenes, en los que no hemos sembrado y verlos a ellos como parte de nuestros frutos y decir, caramba, ¿por qué está así mi hijo, mi muchacho, mi señorita? ¿Por qué vive de esa manera? Y luego Dios nos proyecta a nosotros y nos hace ver que la vida de ellos es un reflejo de la nuestra. No es fácil ver que nuestro matrimonio se complica y que la comunicación es deficiente. Pero cuando vemos malos frutos hay que tomarlos con el equilibrio de Dios. Dios quiere que nos demos cuenta que esos frutos no están bien, pero al mismo tiempo quiere que no nos quedemos postrados, no nos quedemos estancados, que no pensemos que jamás puede cambiar el asunto. Ese pensamiento diabólico afecta mucho, hermanos. Tú siempre vas a ser así. Y ahí ve uno, ¿verdad?, sus frutos y dice, pues sí, cierto. Dios no quiere que pensemos así. Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él nos salvó y llamó para transformarnos. Y aunque tenga que hacer una obra titánica en algunos de nosotros, es Dios. Puede hacerlo. Y por eso estamos estudiando estas cosas y entendiéndolas mejor. El equilibrio de Dios ante los malos frutos tiene que ver con reconocerlos, pero no quedarnos postrados, sino aprovechar la manera de Dios, la que Él ha provisto para atender esas cosas y empezar a remar hacia el lado contrario y empezar a sembrar.
Sembrar lo contrario para que entonces a su tiempo vengan los frutos buenos. Cambiar el corazón, limpiar el corazón. Por eso, hermanos, la cuarta realidad, que es con la que ya me perfilo a terminar esta importante edificación que hemos estado viendo, consiste en reconocer que para evaluar y atender nuestro corazón y entonces así mantenernos sujetos a Jesús, esto es posible cuando tú y yo estamos dispuestos a seguir los pasos bíblicos para corregirnos desde el interior. Mira, el Señor no quiere que seamos como sepulcros, ¿verdad? Que nada más se blanquean por fuera, como vasos que nada más se limpian por fuera, pero que por dentro están sucios. El Señor no quiere que hagas una poda y que simules nada. Si hay algo que reconocer de tus frutos, reconocerlo y decir, pues hoy por hoy así soy, y no me da gozo eso, pero me siento, me calmo y empiezo el proceso de limpieza interior, el proceso de transformación que Dios ha dejado en su palabra, porque el problema está dentro. Dice Marcos 7:21, ¿verdad? Marcos 7:21 dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Así que hay que tratar el asunto adentro. Y Proverbios 25 también, que está apareciendo ahí, ¿verdad? ¿Cómo empieza el texto, Armando? Si me ayudas. Como aguas profundas, ¿verdad? Es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues que nuestro corazón es profundo y la verdad de Dios a veces es difícil de alcanzar ahí en el corazón, pero se puede lograr cuando queremos. Podemos entender las cosas. Así que quiero hablarte de estos pasos para corregirnos desde el interior. Estos pasos, ¿verdad? Antes de mencionarlos, quiero decirte que son pasos posibles, son pasos necesarios, sobre todo son pasos que nos proyectan hacia la madurez cristiana. No son pasos sencillos, no son, ¿cómo se dice? No son un Alka-Seltzer, ¿verdad? No son una aspirina, son un antibiótico. Se tiene que inyectar esto a las venas y hay que sufrirle, ¿verdad? Porque estos pasos bíblicos, hermanos, revelan el gran amor y el interés que Dios tiene por tu corazón y el mío, por rescatar toda nuestra vida, no solamente hacernos sentir bien un rato. Mira, estos pasos son seguros porque cuando uno los entiende y los empieza a dar en su vida, Dios respalda, Dios actúa. El primero, algunos de ellos los voy a mencionar solamente muy breve, pero otros los quiero explicar con un poco más de detenimiento, ¿verdad? Cuidando el tiempo también. El primero de ellos, ¿verdad? Hermano, si tú quieres corregir tu interior y empezar a dar frutos mejores, primero, hay que buscar en mi corazón el origen de los malos frutos, de aquellas malas palabras, conductas, acciones o actitudes. Hay que buscar en el interior, hay que echarse un clavado ahí. De acuerdo a este precepto que estamos estudiando, tenemos que buscar, atención, en nuestro corazón el origen de conductas que desagradan a Dios y que nos impiden crecer y sujetarnos a Cristo. Esas cosas que mencioné, di ahorita algunos ejemplos, tú tendrás las tuyas, ¿verdad? Yo tengo las mías. Esas hay que identificarlas bien y preguntarnos de eso en nuestro corazón. A ver, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy débil ante esto? ¿Por qué esto me tienta tan fácilmente? A ver, ¿por qué? No estamos acostumbrados a internarnos tal vez, pero tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. Tal vez no nos va a gustar lo que encontremos, pero va a ser liberador. Sin embargo, aquí es importante aclarar
que el origen de nuestra conducta, hermanos, no está en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Imagínate cómo se vería un árbol de mango que está dando mangos así medio secos, podridos, gritándole allá al manzano: oye, pues ¿qué traes tú? ¿Por qué me haces dar a mí mangos así? ¿Qué le va a decir el manzano? Pues ¿yo qué? Adentro de ti está el problema. Y a veces nosotros somos así, vemos cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros frutos, nuestro matrimonio, carácter, y andamos buscando el origen de eso en otros, en el pasado, en los de enfrente, en los de al lado, como si ellos tuvieran la culpa, en el jefe, en el empleado, en otros. Es muy importante entender que aunque las palabras y hechos de otros nos afectan, hermanos, nos afectan para bien o mal, no niego eso, la palabra de Dios dice que aún así tú y yo somos responsables de nuestra conducta y que somos nosotros los que escogemos reaccionar a lo que los demás digan o hagan de nosotros. Somos nosotros los que escogemos cómo procesamos las heridas que nos causan los demás con lo que dicen o piensan de nosotros. Podemos evitar contaminarnos con eso o podemos dejarlo pasar y que nos ensucie y nos afecte y nos lleve a nosotros a hablar mal. Cuando tú ves que alguien está prosperando, esa persona está prosperando, tal vez está lejos de Dios, pero está prosperando más que tú. Y él ni enterado, o tal vez sí, pero el que batalla adentro, ¿quién es? Es uno. Y a veces uno quisiera y pensaría, no, cuando le vengan las consecuencias por cómo vive y esté derrotado y en la cárcel y esté sin nada, entonces yo me sentiré tranquilo. No es cierto. El mal está en nosotros. Gracias a este precepto que Jesucristo enseñó del árbol y los frutos, podemos saber de dónde provienen las tendencias pecaminosas que nos dominan, hermanos. Esas que se levantan y quieren llevarte otra vez a la esclavitud, ¿verdad? Si es la envidia, si es el orgullo, si es la sensualidad, si es la vanidad, si es la flojera, podemos saber de dónde vienen, no vienen de otros. Esas tendencias siempre están relacionadas con algo que está en nuestro corazón, algo de lo que en el pasado o en el presente nos venimos llenando y que permitimos que se quede allí, que se siembre allí y que no hacemos algo para quitarlo. De ahí, hermanos, la esperanza, que el cambio está dentro de nosotros. A partir de lo que hay dentro, Dios puede obrar, repararlo y cambiarnos. Por ejemplo, aquí va un ejemplo. Si nuestra manera de hablar comienza a caracterizarse por gritos, crítica a los demás, quejas constantes, cuando antes no era así, pero ya lo estoy viendo en mi vida, que ya me desespero bien rápido con mis hijos, ya digo cosas sin pensar, ya critico a mi esposo rápido, y ahí estoy quejándome de la situación económica, quejándome de una persona, ¿verdad? Me pongo a pensar, pues, yo antes no era así, ¿qué me está pasando? Tal vez al indagar en nuestro corazón, en el fondo vemos que hay frustración, que vino una frustración y no la resolvimos, que hubo algo que nos causó comparación, envidia o incluso amargura o resentimiento, alguna ofensa que dejamos ahí pasar y no resolvimos. Esa es la fuente. Y cuando lo reconocemos y lo cambiamos atendidos por los principios divinos, entonces dejaremos esos pecados de queja, de resentimiento, de queja, de envidia, de grito, de crítica, lo dejaremos porque en nuestro corazón nos estamos atendiendo con la ayuda de Dios. Otro ejemplo más. Si estamos luchando con el hábito de gastar el dinero irresponsablemente, una mala administración y no nos podemos controlar de gastar en lo que no es importante, ¿verdad? Y recurrentemente decimos, otra vez se me fue el dinero en esto cuando debía haberlo aprovechado en aquello y en las prioridades. Y vemos que no tenemos lo suficiente y ahí vamos recurriendo a los préstamos y las deudas se van haciendo más grandes. Entonces deberíamos hacer un alto y preguntarnos, revisando nuestro interior, ¿por qué hago eso? ¿Por qué actúo así? Y no nada más seguirlo haciendo.
y tapando un hoyo, destapando otro para tapar otro. Así viven muchos. No se dan cuenta que esos frutos no corresponden a la vida del Señor. Pero cuando tú te detienes y dices, yo ya no quiero ser así, no solamente porque es cansado vivir así, sino porque no honro a Dios así. Yo ya no quiero dar ese testimonio, quiero las bendiciones de Dios, quiero una vida económica firme, estable. Tal vez lo primero que tienes que hacer es mirar tu corazón y darte cuenta que ahí muy en lo profundo hay alguna o varias de estas cosas. Envidia. Andas compitiendo por tener lo que otros tienen. Codicia, andas deseando y deseando las cosas en lugar de ejercer la gratitud, la sencillez. Tal vez haya avaricia, te gusta mucho lo material y le has dado un lugar muy importante a eso, y si no tienes, y no tienen que ser cosas muy caras, ¿verdad? Pero si no tienes el celular ahí nuevo, si no tienes los zapatos, ¿verdad? Si no tienes las cosas que te gustan, ¿verdad? Ponerte ahí, andas como que algo te falta. Es avaricia. Amor a lo material. Desnudos nacimos y desnudos moriremos, ¿verdad? El corazón no tiene por qué amar esas cosas. Tal vez descubrirás que hay egoísmo, que estás pensando en ti, no en los demás. Y por pensar tanto en ti, andas deseando todo el tiempo y viendo lo que no tienes. Tal vez descubrirás falta de contentamiento. No has querido aprender a vivir con lo que tienes hoy, pensando y confiando que Dios te dará mañana más en la medida que administres hoy. O tal vez hasta hay baja autoestima, hermanos. Tan profundo este problema de gastar así. Hay baja autoestima. Y al comprar me siento mejor. Y cuando descubro estas raíces en el corazón y las identifico y con honestidad acudo a Dios y le pido ayuda, esos malos hábitos empiezan a sanar, y entonces veo las cosas ahí en los tianguis, en los supermercados, y mi cartera aquí, bajo control. Porque no las necesito. Mi autoestima está en Dios. Mi aceptación está en Él, y si otros tienen, qué bueno, que Dios los bendiga. Yo no quiero mal administrar, yo sé lo que Dios pide de mí, y ahí estás controlándote. En muchas ocasiones, hermanos, y a mí me ha pasado, veo mis malos frutos en algún área de mi vida y soy como una videocasetera, bueno, ya eso es muy del pasado. Soy como un dispositivo de reproducción al que le pongo ahí que se reproduzca una y otra vez, ¿verdad? Una repetición. Y me dice y dice, ya no quiero hablar así, ya no voy a comprar eso, ya no voy a actuar de esa manera. Y estoy tratando de corregirme, ya no voy a reaccionar así. Esos son buenos deseos. Pero solo estamos tratando de corregir la conducta y las palabras, y es muy cansado vivir así, y así viven por muchos años muchos cristianos viendo lo malo en sus vidas y diciendo, ya no voy a ser así, ya no quiero ser así, y ahora sí, Señor, ya me propongo que voy a cambiar. Pero lo que les falta y no están haciendo es que hay que mirar el corazón, hay que descender con la ayuda de Dios a lo profundo, hay que ir a la fuente y entonces entrar en ese proceso interno de limpia, y con el poder de la palabra comenzar a abandonar las cosas que están causando los frutos malos. Por eso la Biblia dice que es viva y eficaz, cortante para discernir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso significa que como un cuchillo preciso va dividiendo entre las fibras la carne, ¿verdad? O lo que se esté partiendo, y con precisión. La palabra de Dios es eficaz para ayudarte a encontrar el origen de lo que te está llevando a ser así. Podríamos dar muchos más ejemplos, solo di 2, pero hay tantos ejemplos de frutos deficientes en nuestras vidas, hermanos, que tenemos que pedirle al Señor de su gracia para ir poco a poco con contentamiento y equilibrio creciendo. Esto para los que han renunciado a vivir como están y avanzar en la semejanza con Cristo. Pregúntate cómo era Cristo, hermano. Yo a veces me detengo de hacer eso, lo hago a menudo, pero a veces me detengo porque me pongo a llorar, dándome cuenta de todo lo que no soy.
Y ahí me entrego al Señor. Pero a veces veo mi vida, mi liderazgo, mi carácter y veo el de Jesús. Y me doy cuenta el tamaño del líder, de Señor, el evangelista que fue, el maestro que fue, el amigo que fue, el consejero que fue, y digo, Señor, verdaderamente hay frutos que yo estoy dando que no son. Perdóname, ayúdame a ver el origen poco a poco y que año con año no sea yo el mismo. Cuando empezamos a hacer eso, hermanos, entonces realmente podemos dejar a un lado esas conductas malas que nos dominan y empezar a ser mejores personas, mejores árboles que den mejores frutos. Pero ¿sabes? Cuando empieza a suceder eso, no es por nosotros, no es por nuestra sabiduría, es por el efecto de la palabra, por el poder de Dios y porque en su gracia Él nos ha querido despojar de esas cosas, porque también nosotros estamos permitiendo que ella nos transforme, porque esa es la labor de Dios, de la palabra, transformarte a ti y a mí. Son las principales fuentes, Dios y su palabra, de ayuda, de cambio emocional y espiritual. Pero eso exige que tú y yo le pidamos al Señor que nos ayude a encontrar el origen de nuestros malos frutos. Estoy decidiendo, hermanos, ¿verdad? Porque creo que ha sido suficiente contenido dejar aquí el tema en este punto y no ver este proceso así tan rápido, sino que el miércoles terminar de estudiarlo, retomar este punto con el que voy a terminar, este punto 1, y ver el método, ver los pasos, porque son muy importantes, tanto para ti como para aconsejar a otros, para ayudar a tu familia, a otros, a tus alumnos, a otras personas que vienen cargadas y que no saben por qué viven como viven, por qué son como son y menos saben cómo podrían cambiar, y tú se los puedes explicar. Lo primero que tenemos que hacer, número 1, si puedes volverlo a poner ahí, Armando, es buscar en nuestro corazón el origen de los malos frutos con la ayuda de Dios. Y quiero terminar diciendo, hermanos, que cuando el proceso de cambio de nuestro interior se mira más complejo, yo sé que puede haber casos así de ti, hermano, hermana, que me estás oyendo, y que realmente tu situación emocional, tu vida, tu esclavitud, algunas cosas es más complejo, y tú lo reconoces. Sabes, en esos casos necesitas probablemente la ayuda de un consejero maduro, de una consejera madura que te ayude, o tal vez hasta de un consejero espiritual profesional que te pueda ayudar a discernir por qué estás viviendo así. Mira, a veces el pecado nos ha afectado tanto, a veces el pasado que vivimos nos ha dañado que ni siquiera podemos ver ya con claridad y detectar el grado de afectación que tenemos, de daño y las heridas que venimos arrastrando. Solamente estamos cerrados, solamente estamos deprimidos, solamente cedemos ante diferentes tentaciones y pecados rápido, solamente estamos irascibles. Tal vez en tu caso necesites de una ayuda especializada que te ayude a distinguir lo que hay en tu corazón, a quien le platiques detenidamente en qué estás cayendo, qué estás haciendo, qué te estás permitiendo, y que esa persona madura en el Señor te diga: mira, por esto que estás permitiendo y haciendo, de acuerdo a la palabra, yo veo que en tu corazón los orígenes de eso pueden ser estos. Tal vez tú necesites de esa ayuda, tal vez no, tal vez tú lo puedas hacer con la palabra y con lo que ya Dios te ha enseñado. Pero si necesitas la ayuda de un consejero maduro, nunca está de más que la busques, para entender esas heridas y cómo esas emociones y pensamientos te están dominando y por qué. Nunca deberíamos descartar esto, ¿verdad? Porque a veces lo descartamos por vergüenza, por orgullo, le damos largas, tenemos miedo a ser rechazados, señalados, y mientras no nos atendemos nuestro problema aquí adentro, hermanos, ¿verdad, amigos? Seguimos luchando solos. Y lo peor, seguimos afectando a otros, especialmente a los que viven más cerca de nosotros. Que no te suceda así. ¿Identificas malos frutos en tu vida? Busca en tu corazón, con la ayuda de Dios, el origen de eso. Hablaremos entonces, hermanos,
en la siguiente ocasión de los demás pasos que una vez que encontremos el origen de eso, podemos seguir con la ayuda del Señor para empezar y seguir cambiando desde el interior. Vamos a inclinar nuestro rostro allí, hermanos. Vamos a orar, a aplicar estas cosas en nuestra vida. Señor, gracias por instruirnos este día sobre este asunto de valorar y evaluar y atender nuestro corazón. Gracias por mostrarnos que lo que somos y cómo hablamos y cómo actuamos tiene su origen en lo que hemos venido depositando o dejando que se deposite a nivel intelectual, emocional, a nivel moral y a nivel de nuestra voluntad. Quiero rogarte que si en estos momentos has trabajado especialmente en algún corazón de mis hermanos y hermanas, en tu gracia le ayudes a comenzar a preguntarse por qué está hablando, reaccionando, decidiendo, comportándose así. Tú sabes qué luchas puede estar viviendo cada quien, algunas de ellas muy difíciles de reconocer o hasta de decir. Tal vez alguien necesitará decirte cosas como: Señor, soy demasiado irascible. Padre, mi vista me gana y estoy mirando lo que no debo. Señor, soy demasiado tímido y hasta antisocial, cerrado. Padre, vivo con diferentes miedos y me limito de muchas cosas. Y tal vez deba preguntarse delante de ti, un hermano, una hermana, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué actúo así? Y tú eres el único que nos puede empezar a instruir y ayudarnos a ver el origen de lo que nos está haciendo actuar y producir esos frutos. Te ruego por cada uno y cada una de los que hoy está confrontándose con su necesidad de mirar su corazón detenidamente y de hacer una evaluación. Algunos jóvenes tal vez están compitiendo con los modelos seculares que el mundo establece y tal vez están luchando por obtener un lugar entre la sociedad, en la academia, como si eso fuera lo que les va a definir como personas. Y tal vez algunos están luchando y están definiendo y dando sus recursos y todo lo que son para lograr eso. Y hoy tengan que detenerse a preguntar ¿por qué me interesa tanto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy tan triste o enojado al no lograr lo que me propongo? ¿Por qué? Ayuda a cada quien a hacer, Señor, un análisis importante, trascendente en su vida en este tiempo. Y luego que nos muestres el origen, danos de tu gracia para volvernos a ti y ser atendidos por ti. Usa estas enseñanzas, Señor, para aconsejar y ayudar a quienes más lo necesitan. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.